forever. que endura para siempre. The Bible also says, Lord, Y la Biblia también dice, that Señor, those who endure que aquellos que enduran to the end, hasta el final, the Bible promises us, la Biblia nos promete, your children of God, tus hijos de Dios, that we shall live forever. We que thank you, Lord. viviremos por siempre. Dale un aplauso al Señor. Give the Lord a round of applause. In the church we say, Y la iglesia decimos, Amen. amén. You may take a seat Pueden tomar asiento in the presence of the Lord. en la presencia del Señor. So good to see everybody here. Es muy bueno ver a todos el día de hoy. You are my extended family. Son mi familia extendida. I love reading the Word. Amo leer la palabra. I love studying the Word. Amo estudiar la palabra. I love going to work every day. Amo ir a trabajar todos los días. I love loving my wife. Amo amar a mi esposa. I love loving my family. Amo amar a mi I familia. love this new life. Come on, church. Y dale un amo esta aplauso. nueva vida. I love this new life, Amo right? esta nueva vida. It is a new life Es la nueva vida that God has given us. que Dios nos ha dado. It is the vision Es la visión that once que alguna vez there was a fog había una nube, in that vision una nublina en esa visión of who Christ was. de quién era Cristo. And we lived a life Y vivimos una vida, instead of having a vision en vez de tener esa visión or a revelation o una revelación which gives us hope, que nos da esa esperanza, that eternal hope esa esperanza eterna that is in all of us que está dentro de who nosotros, believe in Christ Jesus. quien creemos en Cristo Jesús. We were living Estábamos viviendo with ambition. con ambición. Some of us, Algunos de nosotros, ambition is not bad. la ambición no es mala. It's not bad to be ambitious. No es malo ser ambicioso. To have an ambition Tener una ambición is to have a desire, es tener un deseo, is to have a determination. determinación. It is not bad No es malo to be determined, ser determinado, to do things, hacer cosas, to finish things. terminar cosas. The Bible calls us La Biblia nos llama to be diligent, a ser to diligentes finish y terminar what you started. lo que has empezado. But we have that faith Pero tenemos esa fe and we have that hope y tenemos esa esperanza that he who started that work in us, que aquel que empezó esa obra dentro de nosotros he will finish it for us. es Amen. aquel que va a Dale un terminar. aplauso, iglesia, al Señor, gloria to God. And so instead of having this ambition Y en vez de tener esta ambición, to achieve success, el poder lograr or victory or Victoria. successes in this world, o lograr ese éxito en este mundo, today's title el título el día de hoy is Vision. es visión. And what is the vision? ¿Y qué es la visión? You know, I can stand up here Yo me puedo parar aquí, like I've done in the past como lo he hecho en el pasado, and have a service y tener un on servicio what the vision of the church is. de lo que es la visión de la But I iglesia. want to stand here Pero hoy me quiero parar aquí and preach about y quiero predicar what the vision of the church is. sobre lo que es la visión de la iglesia. And Jesus is the vision. Y Jesús es la visión. He is the revelation. Él es la revelación. He's the beginning. Es el principio. As a matter of fact, he is the end. Sin embargo, Él es el final. That's why there's a book Es por eso que hay un libro, called the Book of Revelation un libro llamado Apocalipsis, that was given to John. que fue dado a Juan. But before we get into John, Pero antes de que entremos a Juan, I want to explain to you what the vision is, quiero explicarles lo que es la visión, of what a biblical vision is. de lo que es una visión bíblica. And in the Bible, Y en la Biblia we know that the vision is the revelation of God. conocemos que la visión es la revelación de Dios. And the Bible talks about in the book of Colossians Y la Biblia habla sobre esto en el libro de that Colosenses, Jesus que Jesús is the image of God. es la imagen de Dios. He's the vision Él es la visión, that we were able to see que fuimos capaces de ver who God is. quién es Dios. And so the vision Entonces la visión is an appearance. no es una apariencia, It is an appearance. perdón, es una apariencia, It is an exhibition es una exhibición of something supernatural de algo sobrenatural that was presented que fue presentado to the minds of the prophets. a las mentes de los profetas. So when the prophets spoke to Israel, Y cuando los profetas hablaron a Israel, they would prophesy to Israel ellos profetizaban a Israel to return to God. que volvieran a Dios. And the only way to return to God Y la única manera en la cual podían volver a is Dios through the revelation of God, era a través de la revelación de which is Dios, Christ Jesus. quien es Cristo Jesús. And they were informed Y fueron informados of these future events de acontecimientos futuros that Christ fulfilled. que Cristo
llenó, not only did he fulfill the Old Testament, no solamente cumplió el Antiguo Testamento, but he fulfilled the law for pero us. también cumplió la ley por And nosotros. the law is Y la ley love. es amor. And Christ fulfilled it. Amen. Dale Y un Cristo aplauso al cumplió Señor. esa Gloria a ley. God. Because God so loved the world Porque Dios amó tanto al mundo that he gave que dio his only begotten son. a su único hijo amado He gave himself. y se dio a sí mismo. And the Bible reminds us Y la Biblia nos recuerda in the book of Proverbs. en el libro de Proverbios. Read the book of Proverbs. Lean el libro de It's a Proverbios. book of wisdom. Es un libro de sabiduría. It's a book that reminds you that you're saved. Y es un libro donde nos recuerda que ya hemos sido It's the salvados. salvation of God, Es la salvación de Dios, which is the wisdom of God. que es la sabiduría de Dios. In Proverbs 29:18, Y en Proverbios 29:18, in the Amplified, en lo amplificado, which amplifies donde amplifica the King James, el reino, la Reina Valera. And it amplifies the King James Bible. y amplifica esa Biblia. And the Bible says this Y la Biblia dice esto in Proverbs 29:18. en Proverbios 29:18, The Bible says that where there is no vision, que donde no hay visión, in other words, when there is no revelation of God, donde no hay revelación de Dios where there's no revelation of His Word, y no hay revelación de su palabra, the Bible tells us la Biblia nos dice that the people que el pueblo are unrestrained. es desfrenado. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That means we become uncontrolled. Que nos volvemos incontrolables. How many of us remember ¿Cuántos de nosotros a recordamos time in our lives un tiempo en nuestras vidas where we had no control of our desires? Come donde on, no church. tuvimos control de nuestros In deseos? other words, our desires controlled our minds, En otras palabras, nuestros deseos controlaban nuestra mente, controlled our eyes, controlaban nuestros ojos, controlled our flesh. controlaban nuestra There carne. was nothing that could stop in the way Y no había nada que pudiera detenernos to en el fulfill camino that desire. de cumplir ese We deseo. were unrestrained. Éramos incontrolados We had because we had no vision, porque no teníamos una visión because we did not have the revelation y no teníamos esa of who revelación. Jesus Christ de is in quién our es lives. Dale un Jesucristo en aplauso, nuestra iglesia, vida. Señor, glory to God. And then the Bible says this Y la Biblia dice esto in the same verse, en ese mismo verso, but happy, pero feliz, which means blessed. que quiere decir bendecido. Being blessed in the Bible El ser bendecido en la Biblia is your true sense of happiness. es de verdad tu felicidad. Everyone is searching to be happy. Come Y on. todos estamos buscando esa felicidad. And your happiness comes Y tu felicidad viene in you being blessed. de ser bendecido. The same way when God wrestled with Jacob, De la misma manera que Dios luchó con Jacob, Jacob told God, the angel of the Lord, Jacob le dijo a Dios, ángel de Dios, I will not let you go no te soltaré until you bless me, hasta que tú me bendigas until I'm happy. y hasta que yo sea feliz. Do not let go No sueltes, of the revelation of who Jesus is in your life, no sueltes esa revelación de quién es because Jesús that en tu is where vida, your true happiness comes porque from. es Dale ahí un donde tu aplauso, iglesia, felicidad de Señor, verdad glory to viene. God. But happy Pero feliz and blessed y bienaventurado is he who keeps the law. es aquel que guarda la ley, In other words, he who keeps God, aquel que guarda a Dios he who believes in his son, y aquel que cree en su Hijo, who has faith in him, quien tiene fe en Él, even when we get the bad news. a pesar de cuando recibamos esas malas noticias. Man, that is hard to do. Eso es muy difícil de hacer. I fail sometimes in that. Come on, church. Y yo a be real. veces fallo en esas When you get the bad circunstancias. news, Cuando tú recibes unas malas woo, noticias, man, I know the word. yo sé, yo conozco la palabra, Man, I know how to pray. yo sé cómo orar I know what scripture to go to. y yo sé a qué escritura ir, I know what brother to call. sé a qué hermano puedo llamar, But I'm still upset. Come on, pero church. That's the estoy truth. disgustado. But look what the Bible says Pero mira lo que dice la in Biblia the book of Exodus, en el libro de Éxodo, chapter 32, capítulo 32, in verse 25. versículo 25. This is the part of the Bible Y esta es la parte de la Biblia where the people made for themselves, donde el pueblo hizo para sí mismo, they made for themselves a visible hicieron para ellos mismos algo visible, idol un ídolo visible of a calf,
of a cow, in other de una words, vaca that was made of gold. que fue hecho de oro. Many times Y muchas veces we make ourselves hacemos nosotros those idols esos ídolos that will bring happiness to our que nos lives. traerán felicidad a nuestra vida. And it comes in many forms. Y viene de muchas maneras, de There's formas. many things that God gives us, Y hay muchas cosas que nos da Dios. but there's some things that we put above God. Come Pero on, hay unas church. cosas que ponemos sobre And the Dios. Bible says this Y la Biblia dice in the esto book of Exodus 32:25. en Éxodo 32:25, And when Moses saw que cuando Moisés vio that the people were unrestrained, que el pueblo no tenía freno, they had no control. no tenían control. Remember, Moses represented the law. Y recuerda que Moisés representa la ley. Remember, Moses represented Christ Jesus. Y Moisés representó a Jesucristo. There's a time when Christ is coming back. Y habrá un momento que Cristo regrese. And the Bible says Y la Biblia dice that when I come back, que cuando yo regrese, will there be any faith among the people? habrá fe sobre el pueblo. In other words, the people will be so uncontrolled. En otras palabras, el pueblo será desenfrenado They will have made for themselves idols. y harán a sí mismo ídolos That is not the word. que no es la palabra, That is not God. que no es Dios. And they were unrestrained Y eran refrenados because Aaron, porque Aarón, who represented the voice of Moses, quien representaba la voz de Moisés, Aaron represents the teacher. Aarón representa un maestro. How many of you know that the Holy Spirit is the teacher? ¿Y cuántos de ustedes conocen que el Espíritu Santo es el The maestro? God has given us the teacher Y Dios nos ha dado ese maestro to be reminded of the word, para ser recordados de la palabra, of the words that Christ, las palabras que Cristo, the vision, la visión, the revelation la of God revelación de Dios has spoken to the church. ha hablado a la iglesia. And Moses Y Moisés had not restrained them. no había frenado. This is why without the Holy Spirit, Es por eso que sin el Espíritu Santo there is no control. no hay control. But part of the fruit of the Spirit Pero parte del fruto del Espíritu is to have self-control. es Dale un tener aplauso, iglesia, al autocontrol. Señor. And the Bible continues to say, Y la Biblia continúa diciendo and to their shame among their enemies. que no había refrenado para vergüenza de ellos entre sus enemigos. In other words, without control, En otras palabras, sin control, the church, la iglesia, the body of Christ, el cuerpo de Cristo, our own lives nuestras propias vidas can be a shame pueden ser avergonzados to the enemies of God. para los enemigos de Dios. That even the enemies of God Que aún así los enemigos de Dios can be ashamed pueden ser of the avergonzados church. de la iglesia. And that is happening in America. Y eso está pasando aquí en América. Where instead of becoming a blessing to the world, Que en vez de convertirnos en una bendición para el mundo instead of standing firm in the truth in the y world, mantenernos firmes sobre la verdad en el mundo, Western theology la teología has become a shame to the world. se ha convertido algo avergonzado para el mundo. But then Vergonzoso. Moses stood in the entrance of the camp. Y entonces Moisés se paró en la entrada del campamento. I want to remind you that Jesus is the entrance to the kingdom of heaven. Dale un Quiero aplauso. recordarles que That's Jesús why es the la Bible entrada says that He is the door. del reino de Cristo. Es por eso que la He palabra is the dice way. que Él es la puerta, He is the truth. Él es el camino, Él es la And He verdad is the life. y es vida. And He said these words, Y dijo estas cosas, whoever is on the Lord's side. que el que esté del lado del Señor, In other words, if you want to be en otras palabras, si tú quieres estar, part of the kingdom of God, quieres ser parte del reino de Dios, the Bible says, la Biblia dice, come to me. ven a mí. Jesus said these words in the book of Matthew. Jesús dijo estas palabras en el libro de Mateo, Those who are heavy laden, que aquellos que son pesados, those who are lost, aquellos que están perdidos those who are in shame, y aquellos que estén those avergonzados, who are hurting, aquellos que estén sufriendo, those who are falling short. aquellos que estén cayendo corto. The Bible says, come to me. La Biblia dice, ven a mí, Come to Jesus. ven a Jesús. Dale un aplauso, iglesia, al Señor. Glory to God. This is why Jesus is the vision. Es por eso que Jesús es la visión. In the book after Joshua, Y el libro después de Josué, in the Pentateuch, there's another book that is the book of Judges. en el libro de Jueces, And the Bible tells us in the book of Judges, y en ese libro de Jueces la Biblia nos dice, where they had no king, donde no tenían rey, but they only had judges, pero solamente tenían jueces, because Joshua had died. porque Josué había muerto, Moses died, Moisés murió, Joshua died, Josué murió, and then the people appointed judges.
Y la gente señalaba a jueces, just like in the world we're living in. así como en el mundo en el que vivimos And the ahora. Bible says this, Y la Biblia dice esto, that in those days que en aquellos días there was no king of Israel. no había rey en Israel. In other words, if we don't see as Christ as our king, Si no vemos a Cristo como nuestro rey as Christ as the last word, y como Cristo la última palabra as Christ as the only word, y como la única palabra as Christ as the true word, y Cristo como la palabra verdadera as Christ as the only way y Cristo como el único camino to live with happiness, para vivir con esa alegría. then the Bible said this, Y la Biblia dice esto, everyone que a cada uno did what was right hacía lo que le parecía in bien their own eyes. en sus propios ojos. We're living in a time Vivimos en un tiempo where your heart can deceive you. donde tu corazón te puede engañar. You can play with words in the Bible Puedes jugar con palabras en la Biblia and make your life y hacer tu vida, to think that you are living for God, right? creer que vives para Dios. But I want to remind you today Pero quiero recordarte aquí el día that de hoy Jesus is the vision. Dale un Jesús aplauso, es la iglesia, al visión. Señor. Because the Bible also says this, y la Biblia también nos dice that the heart is deceitful, que el corazón es engañoso and who may know it? y quién puede saberlo. That means you can deceive your husband, Eso quiere decir puedes engañar a tu esposo, you can deceive your wife, engañar a tu esposa, you can deceive your children. engañar a tus hijos. Pastors deceive the church. Los pastores engañan a la The iglesia church deceives themselves y la iglesia se engaña a sí mismo because the heart is deceitful. porque el corazón puede ser engañado. And who may know it? ¿Y quién puede conocerlo? Your neighbor can't look at your heart, Tu prójimo no puede mirar tu but corazón. only God judges the heart. Simplemente Church. solamente Dios puede. That's why in the book of Proverbs, Es por eso que en el libro de Proverbios there's many scriptures. I Hay found muchas 3 of them hay muchas escrituras, encontré about the 3 deception of the heart. sobre las decepciones del corazón. And the Bible says in Proverbs 12:15 Y en Proverbios 12:15 that the way of the fool is right in his own eyes. que el camino del necio es recto a sus propios ojos, But he who heeds counsel, he who looks for counsel is wise. pero el que sigue el consejo es sabio. In other words, when you seek the counsel of the Holy Spirit, that means you're saved. En Dale un otras aplauso. palabras, cuando Iglesia al buscas Señor, el gloria a consejo del Espíritu Santo, quiere decir que eres salvado. In Proverbs 14:12, En Proverbios 14:12 there's a way hay un camino that seems right to a man, que al hombre le parece recto, but its end is a way to death. pero su fin es camino a la muerte. That's why the Bible is very clear. Es por eso que la Biblia es muy clara, There's only one way. que solo hay un camino. There's not that way, No es este camino, not the other ni way, el otro camino, but only one way. pero solo un And camino. his name is Y Jesus. su nombre es Jesús. Proverbs 21 verse 2. Y en Proverbios 21:2, Every way of a man que todo camino del hombre is right in his own eyes, es recto a sus propios but ojos, the Lord weighs the heart. pero el Señor pesa los God corazones. is going to judge our hearts. Dios va a juzgar a nuestros And corazones. that's why, listen, church, Es por eso, iglesia, you can escucha, deceive everybody around you, que puedes engañar a todos a tu but alrededor, we will never deceive the Lord, pero nunca vas a poder engañar al Señor, because He is examining our hearts. porque Él examina nuestros In corazones. other words, why do we do the things we do? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Why do we say the things we say? ¿Por qué decimos las cosas que decimos? The prophet Habakkuk, Y el profeta Habacuc he wasn't even a prophet. ni siquiera era un He profeta, was a farmer. era un He was granjero, a shepherd. era un cordero, And he asked God questions. y le preguntó a Dios preguntas, He spoke to God just like you and y I. le habló a Dios así como nosotros lo hacemos. And there's many times where you and I speak to God. Y hay muchas veces que tú y yo hablamos con And we Dios say, God, why am I going through this? y le preguntamos a Dios por qué estamos atravesando Why esto, am I not happy? por qué no soy feliz, Why am I seeking pleasure in relationships? porque estoy buscando deseos en relaciones Or in material things? o en cosas materiales Or in my ambition to conquer things? o en mi ambición de conquistar cosas. And the Lord answered Habakkuk. Y el Señor le contestó a And he Habacuc said, write the vision. y le dijo, escribe la visión. The vision is Christ. La visión es Cristo. You see, Christ no longer, the word is no longer scribed on tablets of stone. Mira, la palabra ya no está escrita en piedras, But now this vision, pero ahora esta visión, who Christ is ¿quién es Cristo? scribed in our hearts. Amen. Está Dale un escrito en aplauso, nuestros iglesia, corazones. en nuestros corazones. Make it plain. Hazlo, Make it simple. hazlo simple.
Jesus is simple. Jesús es simple. Jesus is humble. Jesús es humilde. Jesus is real. Jesús es real. What would Jesus do? ¿Qué hiciera Jesús? It is hard to do Es muy difícil de hacer. without the helper, Sin el ayudante, without the teacher, sin el maestro without the Holy y sin Spirit. el Espíritu Santo. And make it plain on tablets Y hazlo claro en la tabla that he may run who reads it. para que corra el que la lea. For the vision is yet for an appointed time. Porque la visión es para un tiempo determinado. But at the end, Pero al final it will speak hablará because the word of God is alive. porque la palabra de Dios está viva. You want to hear God? ¿Quieres escuchar a Dios? You want to hear the word of God? Thank you, ma'am. You ¿Quieres want to oír hear la the palabra word de of Dios? God? Read the word of God. Lee la palabra de Dios. It's when you read the word of God. Y es cuando tú lees la palabra de Dios. It's where the word is inscribed in your heart. Y es ahí donde la palabra está escrita en tu And corazón. when the word is inscribed in your heart, Y cuando la palabra está escrita en tu corazón, you're able to run with that vision. eres capaz, eres de correr con esa visión. You're able to persevere. Y puedes perseverar. You're able to endure Y puedes endurar. and endure to the end. Y endurar hasta el final. Because the word of God speaks to you Porque la palabra de Dios te habla. and it will not lie. Y no te mentirá. Man will lie. El hombre te puede mentir. Pastors will lie. Los pastores te pueden mentir. People will lie to you. Y la gente te puede mentir. The world is a liar El mundo es un mentiroso. because Satan is the father of all lies. Porque Satanás es el padre de todas las And he's the mentiras. prince of the air. Y él es el principio del He's the aire. prince of the media. Él es el príncipe He de is las the liar de of la- liars. y él es el mentiroso de los mentirosos. But the word will not lie to you. Pero la palabra no te mentirá. And though it tarries, in other words, it takes a little while. Y aunque tarde, Wait for it. espérala. Be planted Y sé sembrado like a tree como ese árbol in the river of living water, en ese río de agua viviente, knowing that at its season sabiendo que en su temporada you will bear fruit, tú producirás fruto, because it will surely come. porque vendrá. You may not get your healing in this world. Come on, Quizás church. no recibas tu sanación de este mundo, But the promise is pero la promesa es that by his stripes que por sus marcas and what he suffered y lo que él ha sufrido in his crucifixion, es la crucificación, in his burial, in his resurrection, en su resurrección, he defeated death. Dale un Él aplauso, venció a la iglesia, al muerte. Señor. It will not tarry. y espérala Behold, look, y mirar, look at the proud. mira al soberbio, Look at his soul. mira su alma, It is not upright in him. no es recta en él. In other words, he's not considered righteous. En otras palabras, no es considerado justo, But you and I, pero tú y yo we are the just. somos el justo We shall live by faith. y Dale un aplauso, viviremos por iglesia, al su Señor. fe, Because it is impossible porque es imposible to please God agradar a Dios without faith. sin fe. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corintios 1:18. This is why the message of the cross Es por esto el mensaje de la cruz is foolishness es locura to those who are perishing. a los que se pierden. This is why sometimes Es por eso que a veces you got to come to a point tienes que venir a un momento where you don't throw away your pearls donde no tires tus perlas to the swine because the pigs, the swines, are dirty. a lo Because sucio, they will stomp on it. porque ellos van a pisotear esas The perlas. foolish, El engañado, because they're perishing. porque están perezando. But to us Pero para nosotros who are being saved, que nos somos salvados, you and I are being saved. tú y yo somos salvados. This is why it's important to be here. Es por eso que es importante estar aquí. You don't necessarily have to be here. No necesariamente estar aquí. You can get the same word in your prayer closet. Puedes recibir la misma palabra en tu But it closet encourages de your neighbor. oración. Come on, church, it Pero el que te encourages your motiva es tu neighbor. prójimo. When I see the Rodriguezes here, Cuando yo miro a los Rodríguez when I aquí, see Mama Rosa here, cuando veo a Mamá Rosa aquí, when I see my best friend Agustin here, cuando veo a mi mejor amigo Agustín, when I see all my brothers and my sisters here, cuando veo a mis hermanos y hermanas when I see aquí, Sister Jasmine translating here, it brings joy to us. Me Dale trae- un aplauso, trae iglesia, gozo a al Señor. nosotros. It encourages us. y nos motiva
We need some encouraging, church, Necesitamos motivación, iglesia, and to hear the word of y God. oír la palabra de Dios. Because being saved Porque el ser salvado is the power of God. es el poder de Dios. It's the power that we need Es el poder que so necesitamos that we can say no to evil. para que digamos no a lo que es So malvado. that we won't be standing Y para que no estemos parados in the many ways of the evil. en esos muchos caminos de la maldad. And to stop sitting Y dejar de estar in sentado those same places en los mismos of lugares those who scorn Christ Jesus. de aquellos que torturaron a Dale un Cristo aplauso, Jesús. iglesia, al Señor. Glory to God. And so John the beloved, Y Juan el amado, he who was the youngest, aquel que fue el más pequeño, he who God gave charge, Christ gave aquel charge Cristo le dio un cargo to a Juan take care of his beloved mother. que cuidara a su amada madre. What a responsibility. Qué responsabilidad. And that same man Y ese mismo had hombre a vision tuvo una visión and wrote the book of Revelation y escribió el libro de Apocalipsis and heard the voice of God y escuchó la voz de Dios, to write this book, que él escribiera este libro which is called the Revelation. que es llamada Apocalipsis. This John the beloved, Y este Juan el amado, he was arrested, él fue arrestado, he was trying to be killed. lo trataron de asesinar. There was burning hot oil that poured on him to kill him, Y fue sumergido en aceite hirviendo para matarlo, to shut him up. para callarlo, He wouldn't be quiet. porque no podía mantener He silencio. kept revealing Y revelaba who Jesus was. quién era Jesús. He was the way. Él era el camino, He was the truth. él era la verdad He was the life. y él era la vida. He was telling people, Y él le decía al come pueblo, to Christ. ven a Cristo. And so they arrested him. Entonces fue que lo The arrestaron. Roman government, El gobierno the romano, one world order, aquel que they ordenó persecuted y him. lo persiguieron, They arrested him. lo arrestaron And they took him to an island. y lo llevaron a una isla. And that is where we go, Y es ahí donde vamos, to the book of Revelation, al libro de Apocalipsis, chapter number 1, capítulo 1 in verse number 9, y en versículo 9, and where John reveals, donde Juan reveló, I, John, yo, Juan, the beloved, vuestro hermano both to your brother and to your companion y compañero in the tribulation, en la tribulación, in the kingdom, en el reino and the patience of Jesus y en la Christ. paciencia de Jesucristo. In other words, no matter how difficult life can get, No importa lo difícil que se ponga la vida, because many of us are so happy that 25 arrived, porque muchos de nosotros estamos contentos que el 2025 llegó, but not many will preach pero no muchos van a or predicar will tell us o nos van a decir that 25 may even be more difficult than 24. que quizás este año sea más difícil que el año anterior del But he said to 2024. them, Pero les dijo a be ellos, patient. sé paciente, Be patient in Christ. sé paciente en Cristo. Yes, he tarries for a while, Sí, te puede romper un tiempo, but Christ is coming. pero Cristo viene. It's something amazing Y es algo when the maravilloso word of God que la palabra de that Dios, is alive que está viva comes alive in you y se convierte viva when dentro you de truly ti, need it. cuando de verdad When you're realmente lo sick, necesitas, cuando estás When you're enfermo, lonely, cuando estás solo when things aren't going y well, cuando las cosas no van de la manera que tú but the word deseas. of God Pero la palabra de gives Dios you hope to endure and endure to the end. y te da esperanza en durar hasta el final. And the Bible says that he was in the island. In that island, a mediocrity. In En that esa isla de island, mediocre when you're looked upon as least, y as donde nothing, eres visto como nada, that you don't deserve it, que no lo mereces or you deserve where you're at o mereces estar donde estás. because how you've been acting. But John, in that place, Christ shows up. The word shows up. The vision is alive. The revelation comes to him in that place, Y en ese lugar, in that place of doubt, en ese lugar de duda in that island, y en esa isla which is a prison, donde es una prisión. and that prison of Patmos, Y en esa prisión, in the Greek, en el griego, it means to kill you. quiere decir matarte. And the things that are meant to kill you, Y las cosas que fueron creadas para and what matarte the enemy meant for evil, y donde el enemigo lo quiso por God maldad. turns it for good. Dale un Dios lo aplauso, convierte iglesia, al en Señor. en It algo is in bueno. that place Y es en ese lugar
where His Word, donde su the palabra, vision, su visión comes alive. se convierte It's no longer viva. about my ambition. Ya no se trata sobre mi ambición, Because at the end, porque al final an ambition could be full of hot air. la ambición puede ser llena de un aire caliente It leaves you with y nothing. te deja sin nada, It leaves you empty. te deja vacío, It leaves you lonely. te deja solo, It leaves you broken. te deja quebrado, But it is His revelation pero son sus that revelaciones gives you life. Dale un que te dan aplauso, vida. iglesia, al Señor. And at that island that is called Patmos, y en esa isla que se llama Patmos, that place of mortality, ese lugar mortal, that is place of killing, donde es un lugar de muerte, and the Word of God, y la palabra de Dios, and the testimony of Jesus Christ. y por el testimonio de Jesucristo. He said, I was in the Spirit. Dijo, yo estaba en el Espíritu. Let me tell you, there's another person's not more spiritual than you are. Déjame decirte una cosa, una persona no es más espiritual que tú. When you are born again, Cuando tú vuelves a nacer, I've come to my opinion yo he venido a mi opinión, of concerning the gospel, de acuerdo al Evangelio, that we are filled with the Holy Spirit. que somos llenos del Espíritu Santo. And it is the Holy Spirit, Y es el Espíritu Santo, when you do not grieve Him, cuando no lo lloras that you're able to walk with Him, o no le llamas, eres capaz de caminar con you're Él. able to talk to Him, Puedes hablarle you're able to go where He goes. y puedes ir a donde Él vaya You're able to leave those places where He's not at. y dejar esos lugares donde Él no se encuentra. And in the spirit of the day of the Lord's day, Y en el Espíritu, el día del Señor, is when that revelation comes to you. es ahí donde viene esa revelación a ti. And the Bible says, Y la Biblia dice, and I heard, y yo escuché and I heard behind me y oí detrás de mí a loud voice una voz fuerte, as a trumpet. fuerte como una And trompeta. if you guys have been here this year, Y si ustedes han estado aquí este año, you learned about the trumpet, aprendiste sobre la the trompeta, gospel of Jesus Christ, el Evangelio de the Jesucristo gospel where demons flee, y el Evangelio donde puedes desprender los the demonios gospel where people are gathered, y el Evangelio donde el pueblo se junta the gospel where people are warned, y donde la gente es advertida, where people are prepared. donde fuimos preparados. And the Bible says Y la Biblia dice in the book of Hosea, en el libro de Oseas, when you read the book of Hosea, cuando lees el libro de Oseas, it is a man chosen by God fue un hombre elegido por Dios to represent Christ, representar a Cristo, because his wife, porque su esposa, Gomer, I almost forgot, Gomer was considered a prostitute, Gomer fue considerada una prostituta, but God spoke to Hosea pero Dios le habló a Oseas to marry her, que se casara con ella, because Gomer represented Israel, porque esta mujer representaba a Israel. because Gomer represents the church, Esta goma representa la iglesia, where we have put other grooms before Christ. Come on, donde hemos church. puesto a otras novias enfrente de Cristo. We have put idols above God. Hemos puesto ídolos sobre Dios. We've put ambition above vision. Hemos puesto esa ambición de esa visión. But Hosea warns us, Pero Oseas nos advierte, who is a foreshadowing of Jesus Christ. quien es un seguidor de Cristo Jesús, He says, my people. y dice, mi pueblo, I want to remind you, you are God's people. quiero recordarte que tú eres el pueblo de Dios. My people are destroyed. Mi pueblo es destruido. That's why when the enemy comes, Es por eso que cuando viene el enemigo, he doesn't come just to steal. no viene solamente para robar, He doesn't come just to kill, ni para matar, but he comes to destroy. pero viene para destruir To destroy. y destruir. And Hosea warns us, Y Oseas nos my advierte, people mi pueblo are destroyed es destruido for a lack of knowledge, por falta de for conocimiento, a lack of relationship por falta de esa relación with the Word of God. con la palabra de Dios. Because faith comes by hearing, Porque la fe viene de oír and hearing the Word of God, y la fe viene de oír la palabra which de is Dios, the knowledge of God. que es el conocimiento de And when Dios. you lack this relationship
relationship with Christ, Y cuando tú no tienes esta relación con then Cristo, we reject knowledge. entonces rechazamos el And when we conocimiento. reject knowledge, Y cuando rechazas el we conocimiento, reject the truth. estamos rechazando la verdad. When we reject the truth, Cuando rechazas la verdad, we reject the way. estás rechazando el camino. And when you reject the Y way, cuando rechazas el camino, you can get lost. te puedes perder. And you can lose the Y understanding. puedes perder el And you entendimiento. can lose the way of life Y puedes perder el camino de la vida that can lead us que nos puede llevar, in a way nos puede guiar en un that we camino reject. donde rechazamos, We reject the knowledge. rechazamos el And conocimiento we get into a position y nos ponemos en una posición that we also can be que rejected también nosotros podemos ser rechazados from being the priest of me, and that is Christ. para ser el sacerdote But I en bring mí, you que es good news Cristo. Pero yo te traigo buenas that when noticias, you're in Christ, que cuando tú te encuentras en that Cristo when we have changed our mind, y cuando hemos cambiado nuestra mente, that means we have repented. eso quiere decir que nos hemos arrepentido. First Peter reminds us, Y en primero Pedro nos recuerda chapter 2, verse 9, en 2:9, you are my chosen generation. pero vosotros sos una generación escogida. You are the church. Tú eres la iglesia. You are the body of Christ. Eres el cuerpo de Cristo. You are a royal priesthood. Eres un sacerdocio real, You are a holy nation. una nación santa. You are God's special people. Eres el pueblo especial de Dios. The King James calls you special, Y el rey te llama especial, calls you peculiar. te llama peculiar. Some of you are very peculiar. Algunos de ustedes son muy peculiar. That means we're special. Quiere decir que somos But especiales. God chooses the foolish things of this world, Y church, Dios elige a las cosas locas en este mundo to shame the wise, para avergonzar a las novias. that you may proclaim Que tú puedas proclamar the vision, proclamar esa visión, proclaim the revelation, proclamar la revelación proclaim the praises of Him y who has called you que te ha llamado out of darkness de esa oscuridad. and into the light. Dale un la aplauso, luz. iglesia. Let's get up on our feet. Vamos a ponernos de pie. And Hosea continues to warn us, Y Osea nos sigue advirtiendo and he warns us y nos advierte that when we reject this knowledge, que cuando nosotros rechacemos este we conocimiento, stand a chance of not only being destroyed, tenemos una oportunidad de ser rechazados. but because you have forgotten the law of your God, Pero porque has olvidado la ley de vuestro Dios, not the do's and the don'ts, no los hacer y no que hacer, but He who fulfills that law for pero us. aquel que cumplió la ley por nosotros. Look at this warning, church. Mira esta advertencia, iglesia. You may not want to do it for yourselves, Quizás no lo quieras hacer por ti mismo, but do it for those that are looking at you. pero hazlo por aquellos que están mirando. I remember one time Yo recuerdo que una vez they gathered me que me juntaron and they said, I know you want to die. y me dijeron, yo sé que tú quieres morir I know you want to die of drug addiction. y sé que quieres morir de adicción, He said, but if you don't do it for yourself, pero si tú no lo haces por ti mismo, do it for your children. hazlo por tus hijos. Listen, there comes a time Viene un momento where the rubber meets the road, church. donde esa And where we preached last week, viene a un camino, y lo que predicamos la semana pasada, that faith is like a seed of a mustard seed. que la fe es como una semilla de mostaza. It starts out small, Empieza pequeño, but it grows to be big, pero crece a ser grande, where even the birds nest on you. donde los pájaros vienen y hacen su nido, It starts about you, y empieza por ti, but it ends up about Him. pero termina siendo sobre él. But look at the warning. Pero mira la I advertencia, will also forget your children. que yo también me olvidaré de tus hijos. That is the curse. Esa es la maldición. But the curse is broken Pero la maldición es rota when you believe in Christ cuando Jesus. tú Dale un crees en aplauso, iglesia, al Jesucristo. Señor. We're no longer under the curse Ya no estamos bajo esa maldición because of our faith in Christ, por nuestra fe puesta en Cristo, because of our relationship with Him, por nuestra relación con Él, because He has revealed Himself to us. porque Él se ha revelado a nosotros We can spread this y revelation podemos esparcer esta revelación of who Christ is. de quién es Cristo. Father, we thank you. Padre, te damos gracias, Father, we give you glory. te damos gloria. And like in the words of the book of Joshua, Y en como la palabra en el libro de Josué, and where you reminded your y nation, donde recordaste a tu nación you remind your church. y recuerdas a tu iglesia, And you remind us that this book y
Y nos recuerdas que este libro, this book of the law, este libro de la ley, shall not depart from our mouth, no departará de nuestra boca, but we shall meditate on it. pero debemos meditar We sobre shall ella. meditate on it day. Debemos meditar en un día, We shall meditate it at night, meditar de noche, so that we may observe, para que podamos observar so that we may do y podamos hacer according to what all is written in it. de acuerdo a todo lo que está escrito en ella, That is no longer written in stones, porque no está escrito en esa piedra, but it's now written in our soul. pero ahora está escrita en nuestras almas. And for then, Y para and only entonces, then, y church, solo entonces, iglesia, will we make our ways prosperous. harás prosperar tu camino. It's not the gospel of prosperity. No es el evangelio de la It's prosperidad, not the gospel of name it and claim it. ni el evangelio de tú llama y proclama, It's not the gospel of decree and declare, y no es el evangelio de decretar, but it is the gospel of Jesus pero Christ. es el evangelio de Cristo Jesús. And when we make our way clear, Y cuando hacemos nuestro camino claro, then we will have good success. entonces tendremos buen éxito. Let that be our ambition, Deja que esa sea tu ambición, to make the vision clear que la visión sea clara in our hearts, en Lord, nuestro corazón, mi that Señor, Jesus Christ que Cristo Jesús is the vision. es la visión. Run to the